Bienvenidos a una nueva clase de cálculo. En esta oportunidad vamos a llevar inecuaciones con valor absoluto. Vamos a aprender a resolver este tipo de inecuaciones. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es un concepto que está presente en diversos contextos de la física y las matemáticas. Por ejemplo, en las nociones de magnitud, distancia y norma. El valor absoluto o módulo también de un número real cualquiera es el mismo número pero con signo positivo. Es decir, que el valor numérico del valor absoluto se toma en cuenta sin considerar su signo, ya sea este positivo o ya sea este negativo. Por ejemplo, si nosotros decimos valor absoluto de menos 4, este es igual a 4. El valor absoluto se simboliza con las barras que nosotros podemos observar en esta presentación. El valor absoluto de 4 positivo es 4 positivo. Entonces, en la recta numérica se puede representar como valor absoluto a la distancia que existe de un punto hacia el origen. Por ejemplo, la distancia que existe de 0 a 4 viene a ser representado por el valor absoluto de 4. O la distancia que existe de 0 a menos 4 viene a ser representado por el valor absoluto de menos 4, que también es 4 positivo. La distancia, al ser un concepto positivo, podemos ver que se recorre 4 unidades hacia la izquierda o 4 unidades a la derecha, termina siendo la misma distancia. Formalmente nosotros decimos que el valor absoluto de un número x que pertenece al conjunto de los números reales es igual a x siempre y cuando esa x sea mayor o igual a 0, es decir, sea positivo. O es menos 5 siempre y cuando esa x sea negativo. Entonces, en nuestro ejemplo, si nosotros queremos el valor absoluto de 4, donde x es un número positivo, el resultado va a ser 4. Estamos en esta restricción. Si queremos encontrar el valor absoluto de menos 4, nos ubicamos en esta restricción, va a ser menos por menos 4 se va a convertir en positivo, como podemos ver aquí. Existen unas propiedades importantes que hacen al valor absoluto. Entre las más importantes podemos mencionar que el valor absoluto de cualquier número nunca va a ser un número negativo. Por definición, el valor absoluto siempre va a ser un número positivo. El valor absoluto de un número o su inverso aditivo tiene el mismo valor absoluto, es decir, el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x y esto es igual a x. El valor absoluto del producto de dos números reales es igual a la multiplicación del valor absoluto del primer número multiplicado por el valor absoluto del segundo número. Esta es la propiedad del producto. El valor absoluto de un cociente de un número real dividido entre otro número real es igual al valor absoluto del numerador dividido entre el valor absoluto del denominador. Obviamente, con la restricción de que el denominador tiene que ser distinto de 0 por la propiedad del cociente. El valor absoluto de un número elevado a la potencia 2 es igual al cuadrado del número. Es decir, si nosotros tenemos la potencia 2 de un valor absoluto, esto es igual a ese número elevado al cuadrado. Y finalmente, el valor absoluto de un número es igual a la raíz de ese número elevado al cuadrado. Existen dos teoremas importantes que nos son de mucha utilidad para poder resolver las inecuaciones con valor absoluto. El primer teorema nos dice que cuando nosotros tenemos el valor absoluto de un número que pertenece al conjunto de los números reales es menor a una constante d, entonces esto implica que la solución se encuentra entre menos d y d. Obviamente hay que aclarar
que D, la constante, tiene que ser un número positivo. Esta regla es válida también para el signo débil. Es decir, cuando tenemos que X, un número que pertenece al conjunto de los números reales, su valor absoluto es menor o igual a D, el resultado se encontrará entre menos D y D, incluyendo el límite inferior y el límite superior. Gráficamente podemos ver esto en el conjunto de los números reales, que la solución será esta, siempre y cuando el valor absoluto de X sea estrictamente menor que D, o será esta siempre y cuando el valor absoluto de X sea menor o igual a D. Tenemos un segundo teorema del valor absoluto que nos dice que si el valor absoluto de un número es mayor a un número positivo D, a una constante positivo, entonces el resultado se encontrará en todos aquellos valores mayores a D o todos aquellos valores menores a D. Este mismo teorema es válido para el signo débil mayor igual, como podemos ver aquí. Gráficamente lo que estamos diciendo es que cuando tenemos esta situación, la solución de la inecuación se encontrará entre estos valores, que son los números menores a menos D, los números mayores a D, siempre y cuando el valor absoluto de X sea estrictamente mayor que D. Si el valor de X es mayor o igual a D, tendremos esta otra solución que incluye a menos D y a D como parte de la solución. Para entender este teorema vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, se nos pide encontrar la solución para el valor absoluto de X menor que 5. Aquí podemos ver que podemos aplicar el teorema 1 que vimos que cuando tenemos el valor absoluto de un número es menor a D, la solución está entre menos D y D. Siempre y cuando esta D obviamente tiene que ser positivo, 5. Vamos a graficar esta desigualdad. Dice, la solución son todos los números menores que 5. Por ejemplo, si yo me ubico aquí en el 1, ¿el valor absoluto de 1 es menor que 5? Sí, entonces es parte de la solución. ¿El valor absoluto de 2 es menor que 5? Sí, entonces es parte de la solución. ¿El valor absoluto de 4 es menor que 5? Sí, entonces es parte de la solución. ¿El valor absoluto de 5 es menor que 5? No, entonces no es parte de la solución el valor 5, y eso se entiende porque el signo que relaciona esta desigualdad es el signo estricto. Si nos vamos a este lado, ¿el valor absoluto de menos 1 es menor que 5? Sí. ¿El valor absoluto de menos 2 es menor que 5? Sí, entonces es parte de la solución. ¿El valor absoluto de menos 4 es menor que 5? Sí, entonces es parte de la solución. ¿El valor absoluto de menos 5 es menor que 5? No, porque es estricto, entonces no es parte de la solución el menos 5. Entonces quiere decir que todas las soluciones se encuentran en este segmento. Por lo tanto, gráficamente podemos ver que todas las soluciones que hacen referencia al resultado de esta inecuación está definido en este segmento de recta. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el valor absoluto menor a menos 5? El teorema nos dice que esto debe ser positivo. Entonces, no podemos aplicar en este caso el teorema porque esto no es positivo, pero podemos analizar. La pregunta es, ¿cuándo un valor absoluto va a ser menor a un número negativo? Si tenemos que por definición, por propiedad, todo valor absoluto siempre es positivo, entonces jamás va a poder cumplir con esta inecuación de decir que el valor absoluto sea menor a un número negativo, menos 5. Por lo tanto, este teorema de aquí no se puede aplicar a este caso, porque esto es un número negativo y no es un número positivo como en este caso. La solución de esta inecuación entonces es el conjunto vacío. El valor absoluto por propiedad siempre será un número positivo, por lo tanto nunca podrá ser menor a un número
negativo. Entonces, cuando tenemos este caso, tenemos que analizar que no existe ningún elemento real que solucione esta inecuación. Por lo tanto, el conjunto vacío viene a ser el resultado de esta inecuación. Resolvamos un ejercicio ahora. Si nosotros en vez de tener x, aquí tenemos una expresión algebraica, 2x menos 3 menor a 5, aquí podemos aplicar el teorema 1, que nos dice que la solución va a estar entre menos 5 y 5 de esta expresión algebraica. Por lo tanto, se despliegan dos inecuaciones a solucionar. Por un lado, la inecuación de menos 5 menor a 2x menos 3, y por otro lado, la inecuación de 2x menos 3 menor a 5. Vamos a solucionar de manera individual cada una de estas inecuaciones. Aquí vamos a tener menos 5, este pasa como positivo más 3 menor a 2x, nos queda menos 5 más 3 menos 2 menor a 2x, menos 1 menor a x, intercambiamos los lados y nos queda que x es mayor a menos 1. Por este otro lado, resolvemos esta inecuación lineal y tenemos 2x menor a 5 más 3, de donde nos queda que x es igual a 8 partido por 2 y nos queda la solución x menor a 4. Quiere decir que la solución de esta inecuación está en todos los números reales mayores a menos 1 y todos los números reales menores a 4. Vamos a ver gráficamente. Todos los números reales mayores a menos 1 se encuentran en esta parte de la recta real. Todos los números reales menores a 4 se encuentran en esta parte de la recta real. Por lo tanto, la solución se encuentra entre menos 1 y 4. No se consideran como parte de la solución ni menos 1 ni el 4, porque el signo que relaciona esta inecuación es el signo estricto. Por lo tanto, el conjunto solución equivale al intervalo abierto entre menos 1 y 4. ¿Cuál sería la solución de esa misma inecuación que teníamos anteriormente? Valor absoluto de 2x menos 3 menor a menos 5. Nuevamente, es muy importante darnos cuenta que aquí tenemos un número negativo y aquí tenemos un valor absoluto. Un valor absoluto nunca va a ser menor a un número negativo porque por definición el valor absoluto de cualquier cosa es un número positivo. Entonces, ¿cuál es la solución? El conjunto vacío. No existe ningún número real que satisfaga esta inecuación. Veamos un segundo ejercicio. Nos piden encontrar la solución a la siguiente inecuación. Valor absoluto de 2 menos 3x mayor a 7. El teorema que se aplica en este caso es el segundo teorema, que nos dice que si tenemos un valor absoluto mayor a un número, a una constante positiva, esto va a ser igual a este valor que está dentro del valor absoluto 2 menos 3x mayor a 7, o va a ser parte de la solución 2 menos 3x menor a menos 7. De aquí se desprenden dos inecuaciones lineales para solucionar. Tenemos que solucionar 2 menos 3x mayor a 7 y tenemos que solucionar 2 menos 3x menor a menos 7. Resolvemos las inecuaciones lineales como hemos aprendido y nos queda que en el primer caso x es menor a menos 5 tercios después de haber solucionado esta inecuación. En el segundo caso tenemos que la resolución de esta inecuación lineal nos da un resultado donde x es mayor a 3. Esto significa que la solución a esta inecuación en valor absoluto está en todos los números menores a menos 5 tercios o todos los números mayores a 3. Vamos a ver gráficamente. Ubicamos aquí los resultados y tenemos que todos los números menores a menos 5 tercios se encuentran en esta semirrecta
y todos los números mayores a 3 se encuentran en esta semirrecta. Por lo tanto, el conjunto solución para esta inecuación es igual a el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 5 tercios, sin considerar el 5 tercios como parte de la solución, porque el signo es el signo estricto, más el intervalo que va desde 3 hasta infinito, sin considerar el 3 como parte de la solución, porque el signo es estricto. Con esto hemos terminado las inecuaciones en valor absoluto. Se les va a presentar una práctica donde ustedes van a poder resolver todas las inecuaciones, tanto lineales, cuadráticas, racionales y las inecuaciones en valor absoluto. Espero que esta clase haya sido de utilidad y los espero en un siguiente video. Muchas gracias por su atención.